es completar estas otras dos rutas. Bien, ahora vamos a completar las otras rutas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa o lo que tradicionalmente conocemos como respiración celular. Pero ustedes han visto que unas rutas ya las vimos y otras pues van después. Ahí tenemos la ecuación sencilla. A nosotros nos han dicho tradicionalmente que la glucosa en presencia de oxígeno me produce agua, me produce CO2 y me produce moléculas de ATP. Se lleva a cabo en la mitocondria de los animales y de las plantas, ¿verdad? Acabamos de estudiar el metabolismo vegetal, pero también hay metabolismo animal. Entonces, ¿qué comprende esta temática? Comprende la digestión y la absorción de los carbohidratos, las reacciones de la glucólisis y la fermentación y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Van resumidas porque aquí ustedes tienen que completar a través de la discusión y a través de la lectura del documento. Bien, primero vemos la condición del metabolismo de la glucosa como tal o en sí, cómo se lleva a cabo en los animalitos. Vamos a tener diferentes vías esenciales. La glucólisis, la ruta de las pentosas fosfatos, la glucogénesis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y el metabolismo de otros carbohidratos. Usted debe de saber y ubicarse por la parte etimológica. Lisis es romper, o sea, es catabolismo. Génesis es formación o síntesis. Entonces aquí hay reacciones de síntesis y reacciones de degradación. Por ejemplo, glucólisis es descomposición de glucosa. Glucogénesis es formación de glucógeno. Gluconeogénesis es formación de glucosa a partir de una fuente que no es carbohidrato. Glucogenólisis es descomposición de glucógeno. Esto es normalmente en condiciones de emergencia, en condiciones donde no nos estamos alimentando, estamos ayunando, ¿verdad? Y cualquiera que hace un milagro piensa que, que hace un ayuno piensa que es un milagro. Y eso no es cierto, porque el metabolismo siempre se está llevando a cabo y son, como se llama, las reacciones de degradación las que van a permitir que usted se sostenga, ¿verdad? No se va a morir ni se va a desmayar por hacer un ayuno. La glucogenólisis, bueno, es eso mismo. Y hay otras rutas, ¿verdad? Emparentadas como la de las pentosas fosfatos. Fíjense que cuando estudiamos rutas metabólicas es importante también recordar los procesos de digestión. Los procesos de digestión. Vamos a tener, por ejemplo, ingestión de carbohidratos a través de polisacáridos. Por ejemplo, consumimos pan, consumimos papa, consumimos tortillas, yucas, pupusas, etc. Esos carbohidratos deben de hidrolizarse a través de la digestión. Aquí pues tenemos que ubicarnos a nivel macro los órganos, ¿verdad? La anatomía, cuál es la función del estómago, la función de los intestinos, la función de la boca, la función de las glándulas salivales, etc. Vamos a tener procesos de alimentación, de digestión y de absorción. Aquí vamos a ver macro y micro. Macro es la parte nutricional y lo micro son las rutas metabólicas, ¿verdad? Primero ubicarnos que hay alimentación y hay nutrición. En la alimentación usted come de manera antojadiza lo que se le ocurre. Usted así a quitarse el hambre va, como decimos en el salvadoreño. Pero cuando ya hablamos de una nutrición es muy diferente, porque usted selecciona los nutrientes de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a otros factores. Es lo que tradicionalmente llamamos dieta. Por ejemplo, en mi caso, yo soy diabético, no consumo carbohidratos y si los consumo, tengo que estarme inyectando antes de cada comida insulina y después tomar un medicamento para que bajen los niveles de glucosa debido a que no lo puedo asimilar. Entonces, podemos tener otras fuentes,
¿verdad? Podemos consumir frutas, podemos consumir verduras, aunque no llevan los nutrientes necesarios. Por eso es que nuestro plato debe de estar compensado. 60% de carbohidratos, 25% de grasa y 15% de proteína. De ese 60, el 3% del 60, o verdad, es fibra alimentaria. Entonces nosotros ponemos porciones, por ejemplo en el almuerzo ponemos una porción de arroz, una porción de pollo, la ensalada y una tortilla. Eso sería lo ideal, porque ya tengo la compensación del almidón con la tortilla, ¿verdad? Y el arroz. El problema es que hacemos todo desordenado. Comemos arroz, a veces comemos pasta, encima tortilla y para colmo una bebida carbonatada o un refresco que lleva azúcar. Entonces descompensamos nuestras necesidades. Y nuestro organismo lo que hace es ver cómo cumple sus funciones. Y si hay exceso, pues lo que va a hacer es almacenarlo, ¿verdad? Transformarlo en lípidos. De ahí la tendencia de la ganancia de peso, los problemas de resistencia a la insulina y otras condiciones que no solo se dan en los animales, en los seres humanos, también se va a dar en los animalitos, no piensen que no. Para que se lleven a cabo estos procesos requerimos de enzimas. Miren, tenemos la participación de la boca, del estómago y de los intestinos. Quiero que recuerden, normalmente en el estómago no tiene nada que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Principalmente la participación va a ser el intestino. ¿Qué hay en la boca? Vamos a tener amilasa salival. Vamos a tener en el páncreas, vamos a tener amilasa pancreática y vamos a tener otros elementos como la maltasa, ¿verdad? Que es una enzima que va a degradar la maltosa en formaciones de glucosa. Nuestro objetivo es obtener glucosa que sea circulante para las diferentes necesidades de la célula. El problema que vamos a tener es que algunos tenemos resistencia a la insulina o no producimos insulina, como en el caso de los diabetes tipo 1. Entonces, eso es lo que hace nuestro cuerpo. Por eso es la importancia de la bioquímica, porque nos va a permitir comprender esos eventos. Miren, el 45 al 55 de las necesidades diarias de energía, bueno, es lo típico en una dieta norteamericana. Son digeridas a glucosa, fructosa y galactosa. Son los principales monosacáridos que se van a obtener dentro de la dieta alimenticia. Obviamente de lo que ya dijimos que vamos a consumir arroz. Si comemos pollo, pues lo que vamos a obtener allí es, si no le quitamos la piel, pues vamos a tener grasa, vamos a tener triglicéridos, vamos a tener colesterol. Pero si solo es la piel magra como tal, vamos a tener ahí pues prácticamente aminoácidos y proteínas. Si hemos comido tortilla, ¿verdad? Si es de maíz o es de arroz, obviamente vamos a tener almidón que se va a descomponer en glucosa. Si hemos consumido frutas, pues vamos a tener glucosa y fructosa. Y si hemos consumido un lácteo, vamos a tener glucosa y galactosa, excepto que tengamos problemas de intolerancia. Entonces vamos a tener flatulencia, diarrea, gases, dolor, que son otras condiciones conocidas como intolerancia, que es por deficiencias normalmente de enzimas. La literatura dice que, bueno, así dicen los libros, la raza negra es la que tiene esos problemas, ¿verdad? Pero se ha demostrado que cualquiera de nosotros, aunque sea de tez, hay personas que son de tez blanca y también tienen deficiencias de enzimas. ¿Quiénes participan? Pues ya vamos a ver cuáles son esos órganos. Bien, aquí van ya las preguntitas de examen. ¿Cuáles son los valores normales de glucosa? Usted me debe de saber que es hasta 100. No es 120 ni 126 como se manejaba antes. Esa glucosa se mide al azar o se puede medir en ayunas. Ayunas, estamos hablando de un promedio de 8 horas, ¿verdad? Y al azar es en cualquier momento, a través de un glucotest. En la práctica yo voy a medir los niveles de glucosa
de por lo menos unos 2 o 3 estudiantes, incluyendo la mía, para que vean que siempre está alta, a pesar de que no coma carbohidratos, a pesar de que me inyecte insulina y otras cosas. ¿Quiénes regulan? Aquí va otra pregunta. El órgano que participa es el hígado. El hígado no es un órgano propiamente dicho, es una glándula. Son glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Qué es hipoglicemia e hiperglicemia? Hipo es cuando está por debajo de 60 e hiper cuando está por encima de 100. Una persona que tiene hiperglicemia no necesariamente tiene diabetes. La diabetes únicamente se determina a través de la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Que indica la ingestión de alimentos de tipo carbohidrato en los últimos 3 meses. Debe de ser superior a 6.5 según la Organización Mundial de la Salud. ¿Verdad? Hay otros criterios, no solamente eso, porque de repente nos puede salir elevada y no es porque seamos diabéticos. A nivel de riñón hay un límite, o sea, a veces nuestra orina va a salir azúcar. Cuando es detectable es porque usted tiene arriba de 180. Todos los que somos diabéticos siempre nos va a salir glucosa en la orina. Y si no está controlada, esa orina va a ser dulce. Fíjense que en la antigüedad no había nada de criterios para determinarlo y para saber si una persona era diabético, lo que hacían era que la ponían a orinar en campo abierto, ¿verdad? Y si esa orina se llenaba de hormigas después de cierto tiempo, entonces indicaba que era diabético. Y es porque la orina normalmente de uno diabético es transparente, a menos que tenga otra condición, ¿verdad? Pero normalmente es transparente y es dulce. No es que va a ser como el azúcar, pero va a ser de naturaleza más insípida, ¿verdad? Que salina, como normalmente ocurre. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la presencia de glucosa en orina? Eso se llama glucosuria. Y la presencia de glucosa en sangre se llama glicemia. No se nos tiene que olvidar. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cuál es la concentración en la cual el organismo comienza a liberar glucosa en el riñón? Usted va a decir arriba o mayor de 180. ¿Cómo lo va a detectar? A través de la tira reactiva para orina. ¿Qué más? El hígado es el órgano más importante en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Miren, ¿qué más hay que recordar acá? Este responde moviendo la glucosa después de una comida. Por eso es que a veces nos da sensación de sueño, ¿verdad? Porque hemos comido normalmente mucho y entonces el cuerpo necesita hidrolizarla y moverla a donde se requieren las necesidades. ¿En qué se va a convertir? En glucógeno o triglicéridos. Eso es almacén. Acuérdense que el exceso, por eso es que nosotros vamos a comer lo que realmente necesitamos. El problema es que comemos indebidamente y entonces nos llenamos más de la cuenta y entonces el cuerpo lo que va a hacer es que no lo va a desperdiciar, lo que va a hacer es almacenarlo. ¿Y en qué lo va a almacenar? En forma de glucógeno o en forma de triglicéridos. ¿Qué sucede cuando los niveles de glucosa son bajos? Por ejemplo, durante un ayuno o nos movemos a la universidad, no hemos comido, solo nos tomamos el café o la leche. Entonces, el glucógeno que está almacenado se va a convertir en glucosa. Pero las otras grandes preguntas del examen van a ser cuáles son las hormonas que controlan los niveles de glucosa en sangre. Y es la insulina y el glucagón. La insulina lo disminuye y el glucagón los aumenta. Otra pregunta podría ser, ¿en qué órganos se producen? Usted tiene que acordarse a que es en el páncreas. Ahorita está llevando con Luis Alonso anatomía y ahí le tiene que enseñar él que el páncreas es un órgano, tiene doble función, endocrina y exócrina. Endocrina porque me produce
hormonas y exócrina porque me produce enzima. ¿Qué más? Miren, ayuda a mantener la absorción de glucosa por las células, aumenta la síntesis de glucógeno, ácidos grasos y proteínas y estimula la glucólisis. O sea, debo de saber qué hacen estas hormonas. Obviamente el glucagón es antagónica. Antagónica es que va a tener una función contraria a la insulina. Miren, el glucagón aumenta los niveles de glucosa y activa el glucógeno del hígado. Esta otra hormona que en realidad es un neurotransmisor, que es la epinefrina, ¿verdad? Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y estimula el glucógeno en los músculos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros andamos en el campo y nos sigue una vaca o un animal que le tenemos miedo, comenzamos a correr, entonces el organismo tiene que quemar ese glucógeno y usted siente que está, ni sabe de dónde saca fuerza, pero es por la situación de lucha y escape que se está produciendo y entonces libera toda la energía, ¿verdad? A través de la epinefrina y comienza a veces a doler el músculo porque hemos caminado y estamos produciendo ácido láctico y es por eso nos arde el músculo, o nos duele o sentimos que nos quema. Por eso a veces es necesario no caminar tan rápido, sino que ir, ¿verdad?, haciendo pausas para que el cuerpo se vaya estableciendo, tomando sus traguitos de agua, tomando alguna bebida hidratante por poquito, no comer pan ni galletas, sino que cosas que pueden darnos energía rápida, pero al mismo tiempo continua. Bueno, veamos qué pasa con el metabolismo. Esto ya lo dijimos, cuáles son sus funciones, ya hablamos de la parte catabólica, ya hablamos de moléculas precursoras, ya hablamos cuáles son las síntesis, cuáles son las catabólicas o anabólicas, dependiendo. Ahí me está diciendo cuál es el objetivo de las principales rutas metabólicas. No me voy a detener. Eso es a nivel de la célula de manera general, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver desglosado. En la parte de la respiración celular, que es el metabolismo de la glucosa, normalmente estudiamos la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y el foco. Sin embargo, ustedes saben que las otras tres no necesariamente van en ese orden, pueden ir desacopladas. Por eso es que se estudian primero las otras rutas. Esto también ya lo hemos mencionado, ocurre en la célula animal y en la célula vegetal. Quien tiene la participación principal va a ser la mitocondria. Ahorita hemos regresado a la parte microscópica, no se me vayan a perder. Y ahí está la descripción de esos eventos. Miren, ¿qué es la respiración? Son reacciones de óxido-reducción de moléculas que sirven como alimento cuando el objetivo principal es obtener energía utilizando oxígeno. ¿Cuál es el principal sustrato para la síntesis del ATP? Es la glucosa. O sea, ese va a ser mi materia prima. La glucosa va a sufrir una serie de reacciones para sintetizar ATP. El metabolismo se inicia en el citosol, o sea, tenemos que ubicarnos cuál es la ruta y en dónde se lleva a cabo, o sea, a nivel de qué estructura celular, cuál es la materia prima, cuáles son los productos, cuáles son las enzimas. Entonces, la primera ruta es glucólisis o glucólisis como tal. Es un mecanismo anaeróbico porque no necesita oxígeno y se lleva a cabo en el citosol. No se me vaya a confundir porque normalmente en biología les dicen la respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria. No es cierto. Algunas etapas de la respiración celular sí se llevan a cabo en la mitocondria porque la glucólisis no es en la mitocondria, ¿verdad? Es en el citosol. ¿Qué más? En la glucólisis se genera piruvato a partir de glucosa. Ahí me está dando una respuesta. Me está diciendo que uno de los principales productos de la glucólisis es el piruvato.
¿Qué pasa con el piruvato? Es transportado a la matriz mitocondrial, donde es transformado a acetilcoenzima que ingresa al ciclo de Krebs. O sea, estas reacciones están acopladas una con respecto a la otra. Los productos del ciclo de Krebs pasan a la membrana mitocondrial interna, a la MMI, para por fin generar el ATP. O sea, nuestro objetivo en este caso es formar moléculas de ATP para la parte energética. Ahí están 4 rutas que usted no las debe de confundir. Glucólisis, miren, degradación anaeróbica de glucosa, fructosa o galactosa. Gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de otros precursores diferentes a carbohidratos. Glucogenólisis, degradación de glucógeno a glucosa. Gluconeogénesis, conversión, ahí está mal. Ahí tiene que ser glucogénesis. Glucogénesis en la última, ¿verdad? Es glucogénesis, que sería conversión, tendría que ser conversión de glucosa a glucógeno. Ahí está malo, el neo está de más. Ahí están acopladas para que ustedes las interpreten. Miren. Glucógeno, véalo en el sentido de la flecha. De glucógeno a glucosa es glucogenólisis. De glucosa a piruvato es glucólisis. Ahora lo contrario, de piruvato a glucosa, gluconeogénesis. De glucosa a glucógeno es glucogenogénesis o simplemente glucogénesis. Pero también la glucosa por la ruta de las pentosas fosfatos puede dar otros compuestos como la ribulosa 1,5-bifosfato si estuviéramos hablando de plantas. ¿Dónde se van a llevar a cabo? Obviamente en el citosol y otras rutas en la mitocondria, y hay que ubicarse específicamente en cuál. Ahorita nosotros solamente vamos a ver 2 rutas. Ahí está el resumen de resúmenes, como decimos. Creería yo que es lo mucho que se les explica a biología. Normalmente el que da biología como que le tiene miedo a las rutas y solo les da una idea, y entonces es un problema porque cuando ya llegan a bioquímica desconocen todo. La respiración, lo normal es que hablamos de glucosa hasta CO2 y agua. Se mira bien sencillito, pero para que se dé todo eso hay una gran diversidad de rutas. Hay participación de enzimas, de coenzimas, de intermediarios, de precursores, de moléculas altas en energía como la creatina o la fosfocreatina, el ATP y otras por ahí. Esto se lleva a cabo en animales y también en plantas. Este es otro resumen, como para que usted se ubique de las diferentes etapas. Miren, ruta glucólisis. ¿Cuál es la materia prima? Glucosa. Lugar de la célula donde ocurre citosol. ¿Cuáles son los productos? 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATP. Otra ruta, formación de acetilcoenzima. Requerimientos piruvato y coenzima A. Ocurre en la matriz mitocondrial. Productos CO2, NAD y acetilcoenzima. Ciclo de Krebs, miren, requerimientos, acetilcoenzima y otros componentes. ¿Dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial. Productos CO2, NAD, FAD y ATP. Luego está la fosforilación. Ahí va también la cadena respiratoria que es acoplada. Ahí vamos a tener los requerimientos o los reactivos van a ser coenzimas reducidas, NAD, FAD, oxígeno. Esto va a ocurrir en las crestas mitocondriales y los productos son ATP, NAD, FAD y agua. ¿Qué tipo de organismo lo lleva a cabo? Podríamos hablar de eucariontes y bacterias aeróbicas. Aunque acuérdense que las bacterias aeróbicas no llevan ciclo de Krebs ni fosforilación, porque ellas no tienen mitocondria. Prácticamente ellas se quedan a nivel de la formación del acetilcoenzima.
esa es una comparación entre la glucólisis anaeróbica y la glucólisis, en este caso, que se lleva a cabo en los otros organismos como los hongos y las bacterias. O sea, el equivalente en este caso es la fermentación. Se va a llevar a cabo en el citoplasma y los productos van a ser distintos. Eso pues tiene importancia dentro de la parte de alimentos o dentro de la parte de lo que conocemos como industria. La glucólisis se descompone en ácido pirúvico, el ácido pirúvico en acetilcoenzima. Y aquí pues estamos hablando de todas las otras rutas, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y el fosfo. La cadena y el fosfo van acopladas, lo mismo que glucólisis con ciclo de Krebs, o sea, están amarradas, ¿verdad? Excepto que estuviéramos hablando de bacterias, de hongos o levaduras, en este caso, más propiamente dicho. Ahí está como un resumen. Miren, la respiración aeróbica se da oxidación de la materia orgánica hasta CO2 y agua. En la anaeróbica es hasta CO2, ¿verdad? Ahí van a haber otros productos. Ustedes saben que puede ser un alcohol o puede ser un ácido. El aceptor final en la aeróbica es el oxígeno. En la anaeróbica puede ser nitrato, sulfato o puede ser el mismo dióxido de carbono, que se libera como parte de la reacción. Por ejemplo, en la elaboración de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Vamos a tener alcohol y vamos a tener CO2. ¿En qué organismos se realiza? Eucariontes y eubacterias, y anaeróbicas en arqueobacterias y eubacterias. Y luego viene la anatomía de la mitocondria. Así como vimos la anatomía del cloroplasto, hay que ver la anatomía de la mitocondria. Miren, tenemos una membrana externa, tenemos una membrana interna, hay una matriz mitocondrial, obviamente hay un espacio intermembranal, están las crestas, ¿verdad? Y ustedes están viendo que en el interior el piruvato entra, ¿verdad? Y se transforma en acetilcoenzima. También pueden venir ácidos grasos, o sea, el metabolito común en todas las rutas va a ser la acetilcoenzima. Pero propiamente la ruta que inicia en la mitocondria va a ser el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el famoso ciclo de Krebs. La oxidación del ácido pirúvico, ¿verdad? Bueno, los libros están diciendo normalmente que ocurre en la mitocondria, pero en realidad no, porque el proceso inicia con la llegada del acetilcoenzima. Ahí sí. Y acoplado, pues vamos a tener la cadena y la fosforilación, ¿verdad? Que son en las crestas. No vayan a confundir matriz con cresta. ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria? Miren, no solamente es producir ATP, también está relacionado con el metabolismo de los aminoácidos, el metabolismo de los ácidos grasos y los esteroides y con la formación de calor, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de tejidos de animales que están en climas fríos o que están a bajas temperaturas, por debajo obviamente de lo normal de la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que van a tener mayor cantidad de mitocondrias. Esa es otro esquema como para que usted se ubique cuáles son esas partes a la hora de un examen. Yo le puedo decir que señala el número, digamos el número 3. Si se fijan, el 1 es la membrana mitocondrial externa, el 2 es la membrana interna de la mitocondria, el 3 es la matriz, el 4 es el ribosoma, el 5 es la cresta y el 6 es el ADN mitocondrial. O sea, también hay que acordarse que no solamente el núcleo tiene ADN, esa puede ser otra pregunta, además del núcleo, que otras estructuras poseen ADN, y usted se tiene que acordar que es la mitocondria y es el cloroplasto. También yo le puedo decir qué ruta metabólica se lleva a cabo en el número 3. Entonces usted se ubica que si, tiene que saber obviamente cuál es el 3, porque no le voy a poner el nombre, ¿verdad? Entonces usted dice es la matriz mitocondrial. En la matriz, ¿quién se lleva a cabo ahí? El ciclo de Krebs.
Pero si yo le digo qué etapas se llevan a cabo en el 5, usted se ubica que es la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa. Eso tiene que tenerlo bien claro, porque eso obviamente se lo voy a preguntar. Ahí está otra preguntita. ¿Cómo se denomina el conjunto de mitocondrias? Condrioma. Son estructuras dinámicas, su tamaño, número y forma son variables, sus dimensiones igual, son organelos encargados de suministrar la mayor parte de la energía para actividad celular, actúan como centrales energéticas sintetizando ATP por el ciclo del ácido cítrico y la cadena transportadora. Ahí está, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver mitocondrias, ¿verdad? Pero para eso es un proceso, bueno, eso creo que ustedes lo van a ver, no sé si con Lilian o no sé quién va a darles molecular, ¿verdad? Y ahí se toma como ejemplo las células del corazón. Esas células, pues, son miocitos, ¿verdad? La célula muscular. Eso es anatomía comparada de cordal. Se tienen que acordar que es músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Porque hay músculo liso y hay estriado. Y el estriado puede ser esquelético y puede ser cardíaco. Entonces, el cardíaco obviamente tiene una gran cantidad de mitocondrias porque son muy abundantes debido a la formación o obtención de energía. Bien, veamos entonces la primera ruta, que es la glucólisis. Yo solo se la doy como glucólisis, pero los libros dicen que se llama vía de Ender-Meyerhof. Es una ruta que tiene lugar ¿en dónde? En el citosol de todas las células de mamífero. Acuérdense que aquí también está en plantas, no piensen que solo es en animal. Representa una vía de emergencia productora de energía. ¿Qué es lo que va a suceder? La glucosa se va a transformar en piruvato o en lactato. Lo ideal es que se forme primero piruvato y si no hay, pues en una condición de emergencia, por ejemplo en el ejercicio extenuante, vamos a producir lactato y eso hace que lo que yo les decía, el dolor en el músculo, ¿verdad? Que se siente que se quema. La glucólisis prepara las condiciones para que tenga lugar la oxidación aerobia de los glúcidos en la célula. ¿Qué más? La glucólisis es importancia para todo ser vivo, ya que mediante este es posible obtener energía celular. Consta de dos fases, ya las vamos a ver. Puede ser con o sin oxígeno. Lo ideal es que haya oxígeno y se transforme en piruvato. Y en ocasiones puede ser sin oxígeno, o sea, hay glucosa y el piruvato me va a producir lactato, ¿verdad? Puede ser lactato, ahí pueden haber otros productos, pero eso es lo ideal. Puede recibir el nombre de glucólisis, quiere decir división de la glucosa, puesto que durante este ciclo es precisamente lo que le sucede a la glucosa. Se divide en dos gracias a la reacción de varias enzimas y se transforma en moléculas de piruvato o de ácido pirúvico. Estamos a nivel de citosol, no estamos en mitocondria todavía. Ahí está visto a través de esquemas. Miren, glucólisis me da 2 piruvatos y los piruvatos me pueden dar lactato en condiciones donde no se requiere oxígeno. Pero lo normal es que haya oxígeno y entonces el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima y esta va a entrar a la mitocondria. ¿Cuántas coenzimas son las que se van a producir? Son 2, una por cada piruvato. Quiere decir que por cada acetil que entra a la mitocondria se van a dar 2 vueltas de ciclo de Krebs. Eso también tiene que entenderlo. Ese es, bueno, como el recordatorio sobre lo que estamos mencionando. ¿Cuál es el objetivo principal de la glucólisis? Generar piruvato. Es el primer paso de la respiración celular, se da en el citosol, no usa oxígeno, será convertida en 2 piruvatos
se obtienen 2 ATP. En general se obtienen 4, pero como se gastan 2, lo neto va a ser nada más 2. ¿Qué más? Se forman 2 NAD. Esto lo tiene que llevar en mente porque al final vamos a contar cuántos ATP se están produciendo. Entonces dijimos, 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD. Esas NAD cuando pasen a la cadena van a formar ATP. Por cada NAD que entra a la mitocondria se forman 3 ATP, pero como hay 2, entonces ahí realmente yo tengo 6 ATP. O sea que de esto ya tengo yo prácticamente 2 ATP más las 2 NAD, o sea, ya tengo prácticamente 8 ATP. Eso lo dejamos por ahí. ¿Cuál es la importancia? Ya mencionamos, ¿verdad? Que era la obtención de energía, la producción de los piruvatos, y esto pues se lleva a cabo en el citosol. Y ese es el esquema principal de la glucólisis aeróbica, ¿verdad? Yo no voy a describir todas las etapas porque no son de medicina, solo me ubico entre glucólisis, ATP y piruvato. Usted debe de recordar los productos, el NAD, el ATP y el piruvato. El objetivo principal es la formación del piruvato. ¿A qué nivel estamos? A nivel del citosol. Y no estamos utilizando oxígeno todavía, ¿verdad? El oxígeno lo vamos a ocupar hasta que llegamos a la mitocondria. Hay varios pasos, ¿verdad? Pero eso yo no se lo voy a preguntar. ¿Verdad? Solo, como les digo, mi descripción acá es que usted se ubique que hay glucólisis aeróbica y anaeróbica, los principales productos. Hay 11 reacciones. Bueno, algunos libros dicen 10, otros dicen 11. Lo que quiero que entiendan es que las primeras son de gasto energético y las otras reacciones son de ganancia. Son reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Pero como les digo, no vamos a ver etapa por etapa. Solo es eso, ¿verdad? Porque dijimos que habían 2 etapas. Una que es de gasto energético y otra que es de ganancia energética. O sea, las primeras rutas tienen que ver con gasto de energía y las otras con ganancia. De ahí van los pasos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que son las de ganancia, ¿verdad? Ahí están, que son las de beneficio o de ganancia energética. ¿Cuál es el rendimiento total que se va a producir? Y el resumen de la etapa. Vamos a tener 2 ATP y 2 NAD. Ya dijimos que los NAD cuando entren a la cadena van a formar 3 moléculas por cada NAD, 3 moléculas de ATP. ¿Qué funciones en general tenemos? Consumo de ATP, producción de ATP y producción de NAD. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se regula? Es a través de esas 3 enzimas, ¿verdad? La piruvatoquinasa, la PFK1 y la hexoquinasa. Por lo menos que se acuerden una, no les voy a preguntar las 3. ¿Qué ocurre entonces si es una condición anaeróbica? Obviamente, si es una condición anaeróbica, el piruvato se va a transformar en un ácido, ¿verdad? O en un ácido o en un alcohol. ¿Dónde se va a dar? Obviamente en las células del músculo, si fuera un animal, y en las células primitivas como las bacterias y en organismos inferiores del grupo de las levaduras, que en este caso se sabe que son hongos. Miren, en la anaeróbica estamos obteniendo como producto final lactato, no es piruvato. El producto final en la glucólisis aeróbica sí es piruvato, ¿verdad? Y de piruvato va a acetilcoenzima. Pero como es anaeróbica, vamos a producir un ácido o un alcohol. Y aquí usted se ubica con la parte industrial o la parte de alimentos, la elaboración de las bebidas alcohólicas donde se produce un alcohol,
o la elaboración de ácidos orgánicos, que ya es otra parte de la industria, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, la producción de ácido láctico. Y ahí tenemos la situación de la comparación de los tres tipos de glucólisis. Anaeróbico, con fermentación láctica, aeróbico, que es la oxidación alcohólica, y anaeróbico, que sería la otra fermentación. Ahí está, ahí se corrió. Lo aeróbico es oxidación nada más, y el anaeróbico tendría que ser fermentación alcohólica. No se vayan a confundir a la hora de estudiar. Lo que pasa es que cuando se pasa a formatos PDF, se corre. Entonces ese alcohólico es de fermentación, no es de aeróbico. Bueno, eso es lo que tenemos ahí cuando es una fermentación láctica y la otra es una fermentación alcohólica. Quizás lo que sí se tienen que acordar es la participación de la enzima alcohol deshidrogenasa y la piruvato descarboxilasa. Y ese es el resumen de esas rutas en general. Miren, dijimos que glucólisis es de glucosa a piruvato, pero cuando es aeróbica. Cuando es anaeróbica, el piruvato puede degradarse a un ácido que normalmente es el láctico o hacia un alcohol, ¿verdad? Que normalmente es el etanol. ¿Se acuerdan de las bebidas alcohólicas? Y al otro lado, la producción de lactato, que podría ser en una condición de emergencia durante el ejercicio extenuante, ¿verdad? Y en algunos microorganismos como las bacterias, ¿verdad? Y si es aeróbico, el proceso va a continuar. El piruvato se va a transformar en acetilcoenzima. No se vayan a confundir que etanol con alcohol y ácido es en anaeróbico, ¿verdad? Si es en eucariontes o en presencia de oxígeno, entonces lo que vamos a obtener va a ser acetilcoenzima, que ya esa sería otra ruta, oxidación del ácido fíbrico. ¿Quiénes alimentan la glucólisis? Los polisacáridos, el glucógeno y el almidón. Aquí viene la aclaración. El almidón si estuviéramos hablando del metabolismo de las plantas y el glucógeno si estuviéramos hablando de animales. También pueden ser disacáridos como maltosa, lactosa, trealosa, sacarosa. Ahí está repetido trealosa. También pueden ser fructosa, manosa, galactosa. Está repetido también manosa por error. Entonces, si se fijan, no solo es en animales, también puede ser en plantas. Y hay otra cosa asociada ahí. Dijimos que había glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica, si es en el músculo, ¿verdad? Es una condición de emergencia, le vamos a llamar ciclo de Cori. No se vaya a confundir, ¿verdad? Porque dijimos que en condiciones anaeróbicas se daba normalmente en microorganismos. Puede producir un ácido o un alcohol. El ácido, que normalmente es el láctico, y el alcohol, que es el etílico. Pero en la célula animal, en condiciones de emergencia, se puede dar en el músculo, pero vamos a aclarar que a esto le vamos a llamar ciclo de Cori. ¿Qué es el ciclo de Cori? Es el ciclo del ácido láctico. Es una ruta en la cual el lactato producido por vía glicolítica en el músculo va al hígado, donde se convierte nuevamente en glucosa. O sea, necesitamos energía de emergencia, se nos acaba, entonces el cuerpo lo que hace es quemar lo que tiene a la mano. Y entonces usted va caminando y siente que le duelen las piernas porque está produciendo ácido. Se va hacia al músculo y al hígado, y de ahí regresa ya transformado en glucosa, pero como es una condición de emergencia, usted obtiene la energía, pero le va doliendo, ¿verdad? Se va quemando. Eso es en sí el ciclo de Cori, es un mecanismo de emergencia. Ahí está visto de otra forma. ¿Dónde es que se lleva a cabo? Es en el músculo. ¿Cómo se llama la célula muscular? Ahorita, bueno, no sé cómo están viendo, a ver quién me dice cómo se llama la célula muscular. Creo que eso no lo han visto. Y en los materiales que mandó Luis Alonso,
que era sistema circulatorio. No han visto todavía muscular. David, Omar, no sé si ya vieron sistema muscular o todavía no. No se acuerda. Bueno, la cuestión está que es, la célula se llama célula muscular, es el miocito. Entonces, fíjese qué es lo que hay ahí. El órgano, aquí hay participación entre músculo, sangre e hígado, ¿verdad? Es la misma glucólisis anaeróbica, nada más que tiene una denominación porque es en célula animal y se denomina, valga la redundancia, ciclo de Cole. Bueno, ¿qué pasa después de la glucólisis? Obviamente tenemos piruvato. Nuestro objetivo principal es que se forme CO2 y agua. Pero antes de eso se tiene que dar el ciclo de Krebs y acoplado va a ir la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Bueno, nos vamos entonces a las procedencias del piruvato, de dónde va a venir. Hay que recordar cuáles son esas sustancias precursoras, bueno, en este caso no son precursoras, son intermediarias. De la vía glucolítica vamos a tener una fuente exógena que sería glucosa, fructosa, galactosa y manosa, y una fuente endógena, el glucógeno o el almidón. Si es una planta va a ser almidón y si es un animal, glucógeno. También puede haber una ruta partiendo de los aminoácidos alanina o durante la degradación de serina y triptófano. Y nos vamos entonces a la otra ruta, que es con la que yo termino este día, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía común para la degradación de todas las moléculas combustibles. El objetivo en este caso va a ser formar CO2, ¿verdad? Aquí también se va a liberar agua. Obviamente va a ser en organismos aerobios. ¿Cuáles son las fases? Bueno, se habla normalmente de 8. Igual no se las voy a preguntar, sino que ahí vamos a ubicarnos con las principales. Lo ideal es que la glucosa se transforme en piruvato y el piruvato en acetilcoenzima. La acetilcoenzima es la que va a entrar a la mitocondria, específicamente a nivel de la matriz, y va a iniciar el ciclo de Krebs cuando reaccione con el ácido oxalacético para producir ácido cítrico. Por eso también al ciclo de Krebs se le llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? O ciclo del ácido cítrico por el primer producto que se obtiene. En medio de eso hay otra ruta que es la oxidación del ácido pirúvico acetilcoenzima. Ahí está la estructura, ¿verdad? De la acetil. La acetil puede provenir de ácidos grasos, puede venir de rutas de elementos o moléculas que tengan carbono e hidrógeno y también puede provenir de ciertos aminoácidos. Esa es la estructura de la coenzima A, miren. ¿Qué es lo que hace? Participa en la transferencia de grupos ácidos. Y volvemos a acordarnos. ¿Qué pasa con la acetil? Puede venir del piruvato, puede venir de los aminoácidos, puede venir de los cuerpos cetónicos o de la beta oxidación de los ácidos grasos. Lo ideal o lo normal es que provenga del piruvato, pero igual yo les puedo decir un examen. La procedencia de la acetilcoenzima es a partir de A, piruvato, B, aminoácidos, C, detoxidación de ácidos grasos, D, cuerpos cetónicos, E, todas son correctas, F, ninguna es cierta. Lo ideal, yo voy a pensar, es que ustedes van a recordar el piruvato, pero si se fijan, puede provenir de otras fuentes. Entonces, la respuesta correcta sería todas son ciertas. La enzima que va a participar es la piruvato deshidrogenasa. Bien, vamos a ver qué es en sí el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque hay, bueno, son ácidos derivados de ácidos carboxílicos, ¿verdad? En este caso fue descubierto, quien lo investigó fue este señor Sir Hans Adolf Krebs, ¿verdad? Este es un biólogo alemán
que empezó a trabajarlo allá por 1937. O sea, a él le debemos, ¿verdad?, esa condición un poquito complicada del proceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Miren, en el ciclo de Krebs se produce CO2, agua, 3NAD, un FAD y un GTP. Eso es por molécula de acetilcoenzima que entra, pero como son dos, entonces vamos a tener 6 NAD, 2 FAD y 2 GTP. Tienen que acordarse que por cada NAD que entra a la mitocondria se forman 3 ATP y por cada FAD se forman 2 ATP y luego lo tiene que multiplicar por 2, que sería por vuelta de ciclo de Krebs. Bueno, ¿qué es el NAD? Ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Es la abreviatura de la nicotinamida adenina dinucleótido, lo que deduce que una parte de la molécula es un AMP y otro es un anillo de nicotinamida. Eso también ya lo vimos, que son derivados de proteínas, con capacidad de captar un protón de hidrógeno con 2 electrones. O sea, es una coenzima, acepta y transfiere energía. El objetivo, ¿cuál es? Llegar al último aceptor de electrones en la cadena, que es el oxígeno. Bien, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? Ocurre en la matriz mitocondrial de las células eucariontas o en el citosol de las procariontas. Se produce cuando hay oxígeno molecular disponible y el piruvato, aunque este no usa oxígeno directamente, lo hace a través de la deshidrogenasa y las FAD. O sea, la participación de las dos coenzimas van a ser importantísima. El ciclo comienza con la reacción entre la acetilcoenzima y el oxalacetato. Ahí viene uno de los 3 ácidos tricarboxílicos para formar el citrato, que es de 6 carbonos, ¿verdad? Luego de una serie de reacciones logran desprender 2 carbonos en forma de CO2 del citrato para convertirlo nuevamente a un oxalacetato. Por eso se habla de un ciclo, porque se repite, o sea, se produce oxalacetato, ¿verdad? Y se da de nuevo el ciclo. ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? Fuente productora de enzimas utilizadas para la producción de ATP, ¿quiénes son? La NAD y el FAD. Produce la mayor parte del CO2 de la célula, convierte intermediarios en precursores de ácidos grasos y proporciona precursores para la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Dónde se lleva a cabo? Ya dijimos que es en la mitocondria, específicamente en la matriz. Ahí está resumido, ¿verdad? No, en algunas literaturas dice que el ciclo de Krebs es ¿cómo se llama? La entrada de la acetilcoenzima a la mitocondria, donde hay descarboxilaciones, reducción de coenzimas, transferencia de grupos. Bueno, es un poquito complejo. El ciclo de Krebs, ¿verdad?, se da en la matriz, eso ya lo hemos dicho. Cada acetilcoenzima sufre 9 reacciones. Se generan por cada acetilcoenzima 2 CO2, electrones de alta energía que forman 3 NAD y un FAD. Eso es por vuelta. En realidad vamos a tener 6 NAD y 2 FAD. ¿Cuántos ATP vamos a tener cuando pasen a la cadena? 3. Serían 6 NAD porque son 2 vueltas. 6 por 3, 18. Y en el otro vamos a tener 2 por 2, 4. Serían 18 y 4 tenemos 22, ¿verdad? 22 y arriba. En la oxidación, en la de glucólisis teníamos 2 ATP, ¿verdad? Serían 24. Y habían 3 NAD, pero como son 2 las que van a entrar, entonces vamos sumando. Miren cuál es el objetivo principal: generar NAD y FAD. Y ese es el ciclo completito. Miren, ya ahí en un examen yo puedo ponerlo y le digo que me identifique cuáles son las moléculas participantes, de donde en este caso proviene el nombre de los ácidos tricarboxílicos.
El principal producto obviamente va a ser el citrato o ácido cítrico, miren, y va a iniciar con el ingreso del acetilcoenzima, ¿verdad? Y el primero que va a encontrar es el oxalacetato de 4 átomos de carbono para producir citrato. El citrato se convierte en isocitrato, en oxalosuccinato, luego por descarboxilación en alfa-Z-glutarato, luego en succinil, ¿verdad? En succinato, perdón, por acción de la succinilcoenzima. Ahí hay una liberación de coenzima A, hay transformación de GTP. El GTP es trifosfato de guanosina, no es ATP, pero es equivalente y por eso es que al final se suman cuando dan 36 y le suma 2 GTP, que en términos de eficiencia energética es igual y por eso le da 38. ¿Cuáles son los otros elementos que se van formando? El fumarato y el malato, hasta llegar al oxalacetato. Si se fijan, estas rutas están emparentadas con fotosíntesis. ¿Cuál de estas está relacionado con el C4 y el CAN? Recuerden lo que les acabo de mencionar anteriormente. ¿Cuál será? ¿Oxalacetato, citrato, malato, fumarato o succinato? A ver. Malato, Luis. Es el malato, correcto. Era el malato. Entonces estas rutas van llevándose de manera consecutiva. Y ahí está el resumen. Miren, 4CO2, 10 NAD y 2 FAD. 2 GTP y 2 ATP. Eso es importante porque usted tiene que saber de dónde le salieron los 38 ATP. Ahí van las reacciones. Las reacciones no se las voy a preguntar, pero sí las deben de conocer. Eso es información. Como les digo, ustedes ya no son medicina, entonces no se las pregunto. Pero son formación de citrato. La reacción 2 es la isomeración del isocitrato. La 3 es de isocitrato hasta alfa-Z-glutarato, ¿verdad? O la oxidación del isocitrato y así sucesivamente, hasta llegar a la regeneración del oxalacetato. Prácticamente esa es como la clave. Y ese es el balance que es con lo que yo termino, ¿verdad? Porque la pregunta en un examen sería que usted me explique de dónde obtienen los o cómo salen los famosos 38 ATP. Entonces usted escribe el balance energético. ¿Cuántas se producen, perdón, en la glucólisis? ¿Se acuerdan que allá teníamos dos? O sea, usted hace el balance por fase. En glucólisis teníamos 2 ATP y teníamos 2 NAD. En el ciclo de Krebs se producían 3 NAD y un FAD, pero como es por vuelta, ¿verdad? Entonces ahí lo ideal es que usted diga 3 NAD, 3 por 3, 9 y 1 por 2. Eso es porque entran a la cadena respiratoria. Significa que usted tiene 12. 12 por cada vuelta. En total serían 24. ¿Verdad? Tendría usted 24, pero como allá tiene pendientes de la oxidación del ácido pirúvico, tiene 2 NAD y también tiene ATP y NAD de la misma glucólisis. Y ahí pues usted explica. Ahí está en la oxidación del ácido pirúvico, hay un NAD, entonces hay otras 3. Entonces usted va sumando. Una molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato, ¿verdad? Y ahí va haciendo el sumatorio, ¿verdad? Salen 15 más 15 porque son 2 vueltas, más 2 NAD por sistema de lanzadera, ¿verdad? Y ahí hace pues 36, 38. Voy a revisar, creo yo que hay un video donde le va a explicar los 38, porque así en tiempo real es un poco complicado porque yo tendría que tener las fases y ir escribiéndolo como en una pizarra, ¿verdad? Voy a revisar, si no está en un video, le voy a hacer una diapositiva donde lo va explicando
por etapa, porque eso es seguro que se lo voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Porque eso es bien relevante, porque cuando lleven molecular y lleven vegetal, les van a volver a, esto lo van a volver a ver. Por eso es importante que se lo recuerde. Eso era así como lo principal. Yo se las he dejado bastante resumidas, ¿verdad? Y ahí pues hay que leer los capítulos en los libros, ¿verdad? No está en el de Harper, ni está en el de, ¿cómo se llama? Lippincott, porque esos libros son más aplicados a las ciencias de la vida o de la salud, ¿verdad? Yo los utilizo, como les digo, por los objetivos, por los resúmenes, los mapas conceptuales, ¿verdad? Pero creería yo que se puede, bueno, la parte de ciclo de Krebs y todo eso sí está, lo que no está es la parte de fotosíntesis, eso es, por eso es que hay que revisar los videos que yo les he subido de manera complementaria. ¿Preguntas? En la próxima sesión vamos a hacer otro refuerzo a través de como una autoevaluación. Dígame, Rafael. ¿Por qué este ciclo se le llama anfibólico, Lee? Anfibólico es porque puede ser catabólico y anabólico, o sea, la ruta convencional es que la glucosa se transforme en piruvato, el piruvato en acetil, la acetil hasta llegar al terminar el proceso en CO2 y agua, pero puede ser un proceso inverso, o sea, puede ir en sentido contrario, por eso se habla de anfibólico, o sea, es catabólico porque obtiene energía, pero también puede ser anabólico porque usted puede ir en sentido inverso. Por ejemplo, si estamos comiendo demasiado, lo que va a suceder es que se va a almacenar y entonces la acetilcoenzima no me va a dar CO2 y agua, sino que me va a dar otros eventos. Y la glucosa, en lugar de descomponerse, se va a almacenar en forma de glucógeno, en forma de ácido graso o en forma de otros compuestos. Entonces se llama anfibólico porque puede ir en ambos sentidos. O sea, es una reacción anabólica, pero también puede ser de síntesis. Catabólica es cuando va, ¿verdad? Repito, de glucólisis, oxidación, ciclo de Krebs, cadena, fosforilación, pero puede ir en el otro sentido. En el otro sentido, por ejemplo, en el caso de cuando la planta requiere de formación de ribulosa 5-bifosfato, el piruvato se transforma en fosfoenol piruvato y ese va a fijar. O sea, puede ir en ambos sentidos. Eso es lo que quiere decir. Lo único que cuando va en otro sentido, obviamente sería otra ruta. Ya no es de degradación, sino que es de síntesis. Eso es lo que hay que entender. ¿Alguna otra duda? Esa puede, ¿verdad? Eso podría ser otra preguntita que yo podría hacer, ¿verdad? Lo que estaba mencionando Rafael. Bueno, creería yo que estamos bien con esto, ya avanzamos bastante, ya hicimos, prácticamente hemos visto 5 rutas, descansado, ¿verdad? Me voy a quedar acá, pienso que ya el lunes voy a dar, bueno, prácticamente la parte de carbohidratos casi está terminada, creo que sigue. Bueno, voy a ver cuál es lo que me hace falta, porque creo yo que ya de carbohidratos ya está. Bien, podemos hacer un ensayo para ver cómo estamos con las preguntas. Voy a hablar con Josué para ver si hacen espacio para que puedan resolver las discusiones o que él les ayude para que cuente el trabajo, ¿verdad? Y que en este caso sea relevante la importancia de tener un auxiliar, o sea, que se apoyen en preguntarle a él en un espacio que no sea mi hora, ¿verdad? Y que trabajen con él. Igual le voy a dar indicaciones a él para que los asesore con algunas cuestiones de los temas que tienen que ver con los seminarios. Los seminarios, fíjense que no estoy seguro si la otra semana vamos a ir a práctica, porque estaba pensando en
en hacerlo así a fin de mes para que vayamos 4 veces al ciclo, ¿verdad? O sea, a finales de agosto, a finales de septiembre, a finales de octubre y a finales de noviembre, para ver esa posibilidad. Y como les digo, no hacer el examen presencial, sino que hacerlo virtual, pero obviamente tienen que estudiar, ¿verdad? No piensen que es virtual, se van a ir y se van a sacar 10. Mis preguntas, ya se fijaron, no son textuales, hay que ponerle coco. Los voy a poner a ensayar, ¿verdad? Con otras preguntitas para desoxidarles el cerebro y que estudien un poquito más para que se vayan adaptando, ¿verdad? Igual yo después sigo con ustedes, yo doy fisiología, bueno, yo doy la animal, aunque me gustaría dar la vegetal, porque soy del área de botánica también, pero pues no sé, vamos a ver en qué quedamos. Sí, a mí, fíjense que a mí me es complicado hacerlo presencial, porque de hecho ustedes vieron, bueno, yo hice viaje de campo, por eso no hice práctica, porque después de un viaje de campo yo quedo bien amolado, ¿verdad? A veces no puedo caminar, no puedo moverme por el problema que yo tengo, entonces por eso no hice actividad. Entonces, si o hago actividad de una materia, pero no puedo hacer la actividad de las dos, no aguanto mucho estar parado y todo eso. Entonces, creería yo que podemos hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y si alguien no lo puede, considera que la señal no es viable, entonces ni modo, le voy a tener que hacer otro tipo de evaluación, pero le va a costar más, ¿verdad? Tal vez no va a ser presencial, pero sí puede ser un examen que esté colgado, pero le va a costar hacerlo, o sea, sería de pensar, de analizar, ¿verdad? Voy a, como les digo, buscar otras estrategias, porque mi intención no es que se queden, mi intención es que aprendan. Voy a hablar con la jefa por esa situación, porque si hago presencial pierdo tiempo en hacer mejor una práctica. Y la ventaja del virtual es que usted lo llena el examen y en el mismo momento que lo envía sabe si sacó 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que pienso hacer para compensar es dejarle alguna actividad, ¿verdad? Para evitar de estar repitiendo. No he revisado, no he pasado las notas en un colector para ver si me funciona el hecho de subirles un punto más la participación a algunos o ver cómo lo contrarresto, ¿verdad? Déjenme evaluar bien eso y hablar con la jefa para exponerle esa situación, pero pienso que se puede hacer virtual. No me gusta estar gastando papel, gasté casi 300 páginas, imagínense, y no lo pasaron y volverlo a repetir. Entonces, estamos siendo biólogos, ¿verdad? Yo trabajo con educación ambiental y ahí a los estudiantes les prohíbo que usen pajillas, que usen platos desechables, y estoy dándoles clase y no les estoy dando el ejemplo porque estoy gastando papel. Como biólogos no debemos de gastar papel. Eso implica, implica la tala de árboles, implica diferentes situaciones. Entonces busquemos otro esquema de trabajo. Nos vamos a quedar por ahí. Cualquier cosa, el lunes les confirmo si haríamos práctica de bioquímica, aunque creería yo que lo más seguro es que lo vamos a hacer a finales de septiembre, porque llevo las otras dos materias, ¿verdad? Entonces voy manejando una semana de una materia, una semana de otra y una semana de otra, para que no sea tan cansado para mí ni para los estudiantes, ¿verdad? Vayan estudiando para que no se les acumule, busquen otro espacio donde puedan, porque no hemos consensado lo de las prácticas de laboratorio. Cuando ya tengamos al menos 3 prácticas, hay que tener un día o por lo menos un bloque para ver las preguntas que están en los cuestionarios, porque esas preguntas hay que buscarlas, ¿verdad? En los libros o en los documentos, y es posible que no las respondan acertadamente o que se discutan, porque eso también requiere la bioquímica y eso nos está haciendo falta. No estamos trabajando horas tutoriales y hay que aprovechar que hay un estudiante de servicio social. Hay que buscar 2 espacios. Yo pensaba uno que fuera el miércoles por la tarde para los que puedan y buscar otro espacio para, o sea, por lo menos tener 2 espacios para
ver en qué momento se les puede atender para salir de algunas dudas, ¿verdad? Reforzar y así pues ver de qué manera levantamos esa nota. Bueno, nos vamos a quedar ahí, estamos pendientes de eso, ¿verdad? Y ahí en el grupo, ¿verdad? Les voy a escribir alguna situación, ya sea de teoría o de práctica. En el transcurso del día igual voy a subir los materiales, bueno, las videoclases, ¿verdad? O las grabaciones, porque lo demás ya está. Bueno, nos vamos a quedar ahí, cuídense mucho.